estamos hablando sobre las bases materiales sobre las cuales se construye el lenguaje, los sentidos, básicamente. Con nosotros está el doctor Valentín Thompson, que es jefe de división de otorrinolaringología del Hospital Pirovano, sobre el cual queremos preguntarle acerca de todo esto que nos llama a interrogación, que es cómo es posible el fenómeno del lenguaje, cómo está conectado eso con la audición y qué consecuencias traería su deprivación. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Gracias Valentín, por venir a visitarnos. ¿Qué tal? Bueno, el agradecido soy yo, a la doctora Magrini y al doctor Ganora, que me han invitado a este prestigioso programa. De paso quería echar algo acerca de la palabra, porque se habló de palabras, se habló de violencia. La palabra sirve para transmitir conocimiento. Y justamente a uno le es muy fácil ver quién lo tiene o no, porque el que no tiene la posibilidad del conocimiento adquirido, el que no ha hecho el esfuerzo de adquirir conocimientos, recurre a la violencia, ya sea verbal o física. Entonces a la gente, ahora que hay tantos medios que nos muestran absolutamente todo, la gente puede elegir y se va a dar cuenta quién es capaz de llevar adelante las cosas desde el conocimiento por sus actitudes, por cómo se expresa, ya sea verbalmente o gestual. O gestual o de qué manera lo hace. El que recurre a la violencia es porque no tiene la alternativa de imponer las cosas a través de conocimientos adquiridos. A ver, nosotros acá relacionando el tema de la falta de palabra, la imposibilidad de resolver los conflictos a través de la palabra nos lleva a resolver los conflictos a través de la violencia, del acto, ¿no? Relacionado también con también pobreza cognitiva, ¿no? Muchas de las personas que están, por ejemplo, cumpliendo condena, cuando uno analiza cuál es su situación psíquica y su situación de salud de modo amplio, hay carencia cognitiva. Entonces, digo, si la sociedad y las políticas públicas no tratan de mejorar esta capacidad de las personas en el uso de la palabra, lo que trae un buen desarrollo cognitivo, todo luego se va violentando, ¿no? En el caso de tu experiencia, Valentín, tiene que ver con qué se hace, por ejemplo, con aquellas personas que desde pequeños tienen problemas auditivos y que esto no les permite tener un buen desarrollo cultural. Bueno, para tener palabra primero hay que poder escuchar, hay que tener audición, y hay que desarrollar el sistema nervioso central para escuchar. O sea, es sumamente importante el diagnóstico precoz de la sordera, porque el diagnóstico tardío hace de que las áreas de comprensión de lo que se escucha no se desarrollen. Entonces, ya estamos tarde para poder equipar con algún elemento o para poder estimularle el lenguaje de alguna manera al sordo. O sea que hay una conexión inmediata entre lo que escucho y lo que elaboro en mi psiquis. Claro, no hay que esperar a que se termine de desarrollar el sistema nervioso central, porque ya estamos tarde. Uh-huh. Miren, más fácil de explicarlo, cuando apareció la operación de cataratas por primera vez en el mundo, se operaron a gente que tenía cataratas congénitas, pero gente mayor, gente grande, con la idea de hacerlos ver. Pero claro, el sistema nervioso central no había estado estimulado por la visión, y entonces, en el momento que empezaron a ver, veían un montón de cosas que les molestaban y que no las sabían interpretar. Bueno, lo mismo pasa con la audición, exactamente lo mismo. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Y ahora hay avances tecnológicos que hacen que un chico recién nacido se lo puede investigar a ver si escucha o no escucha. Hay dos maneras de hacerlo. Una por los antecedentes.
si la madre tuvo rubiola, si hubo sufrimiento fetal, si tuvo terapia intensiva neonatal, o sea, una serie de antecedentes que nos puede decir que ese chico es un chico de riesgo de sordera. Con un buen interrogatorio clínico llegamos a por lo menos tener una aproximación al diagnóstico. Sí, pero esa aproximación es del 50%. Hay un 50% de sordos que no tienen ningún antecedente. Pero hay hoy la posibilidad, a través de las autoemisiones acústicas, de saber si el chico escucha o no escucha. Con lo cual, ningún chico, ninguna madre se tendría que dar de alta del sanatorio donde tuvo el chico si no se le hicieran autoemisiones acústicas. ¿Cómo se llama eso entonces? Autoemisiones acústicas. Autoemisiones acústicas. Bien. Eso nos va a decir si el chico escucha o no escucha. Aún siendo bebito, que no le hicimos un examen de los clásicos que tenía que aprender a hablar antes. Claro, porque antes lo único que había era la audiometría, y para hacer una audiometría uno necesitaba que preguntar a ver si escuchaba, si no escuchaba, cosa que a un bebé no se le puede hacer. Este es una prueba que no es subjetiva, es totalmente objetiva. O sea, no se necesita que el chico adelantamos un montón de años la posibilidad de intervenir con ese chico. Claro, entonces, además, actualmente hay desde equipamiento con audífonos potentes, y también hay lo que se llama el implante coclear. El implante coclear es un aparato electrónico que se pone en el oído interno y que le permite al chico tener audición. Ahora, si ese chico, desgraciadamente, por el tipo de problema que tiene, no puede solucionar su problema de audición ni con un audífono ni con un implante coclear, bueno, de todas maneras hay que tratar de que el chico tenga un lenguaje aunque sea gestual. Porque ¿qué pasa cuando no hay intercambio a través del lenguaje? No se desarrolla el pensamiento abstracto. Entonces, no solo va a ser un discapacitado físico, sino va a ser un discapacitado mental. Esto que hablábamos de la palabra y demás, y de la evolución del pensamiento y de las ideas del bien, del mal, las ideas de la política, ¿no? En un chico que tiene solamente pensamiento concreto, no las puede desarrollar. Va a ser una persona totalmente simple y va a necesitar a lo largo de toda su vida de ayuda para poder subsistir. O sea, para poder resolver los problemas cotidianos, digamos. Claro, o va a tener una capacidad laboral sumamente reducida. Y más en un mundo que cada vez es más tecnológico, más desarrollado en cuanto a las técnicas y el conocimiento que se necesita para hacer cualquier trabajo. Sí, más complejo en cuanto a esto que definen como la inteligencia emocional, ¿no? Que está rodeada de muchos más factores que el mero estudio concreto en el colegio, en los libros, sino que tiene que ver con un mundo mucho más amplio, en donde se desarrollan otras habilidades también, ¿no? Sí, que con el correr del tiempo cada vez se amplía más. Valentín, cuando estábamos viniendo para la radio, vos comentaste la cuestión de cómo afecta la disminución de la audición en el uso de la palabra. Comentaste que una persona que perdía la audición, al cabo de un tiempo, ya no podía hablar o hablaba muy mal. ¿Puedes explicar esto? ¿Cómo es que ocurre? O sea, el sordo total, decías, ¿no? Sí. El que luego de haber tenido una audición y un lenguaje y demás, pierde esas capacidades. Bueno, hay un circuito neurológico que maneja la intensidad del timbre y el tiempo en la palabra, porque uno se escucha a uno mismo y lo regula automáticamente. Si uno se queda sordo, aunque hable, aunque haya adquirido lenguaje bueno, pero por un accidente o por cualquier otro motivo, se queda sordo completo, empieza a no escucharse y a perder esa posibilidad. Inclusive ustedes fíjense que las personas que escuchan poco, o hablan muy bajo o hablan muy alto. Que se les va perdiendo la voz. Sí, y además si uno tiene hecho el oído, tienen lo que se llama voz de sordo. Una voz un poco más monótona, no tiene tanta cadencia. ¿Por qué? Porque no regulan perfecto
ese tipo de matices que tiene que tener la voz. O sea que uno empieza a tener hasta dificultades motoras, entonces, unidas a la pérdida de la audición. Claro, motora de la cuerda vocal, porque la cuerda vocal vibra ¿Y cómo se podría desarrollar esto por más que tuviera una pérdida auditiva? O sea, ¿necesariamente tienen que tener un audífono? Porque yo veo viejitos que hablan como muy despacito y, como vos decís, sin esa intensidad en el timbre de voz, ¿no? Esta cosa que, o sea, estas inflexiones que hacemos nosotros, más bajo, más alto, más vehemente, han perdido esa vehemencia. Sí, el tema del viejo es un tema bastante complejo de recuperar de la audición, porque desgraciadamente con el correr del tiempo se pierde alguna capacidad. Aunque uno tenga buena audición, esa capacidad que uno tenía en una reunión donde hay mucho ruido y uno a otro interlocutor que está a la distancia lo podía escuchar perfectamente, o sea, el oído tiene una capacidad de disminuir ciertos sonidos para prestarle atención a otro que por ahí está más bajo que el ruido que hay en el ambiente. Eso se pierde. Esa capacidad que tiene el mecánico en un motor con escape libre de escuchar el ruidito de una válvula y prestarle atención y dice, acá lo que está fallando es un botador o es... bueno, eso se pierde y eso es muy difícil de arreglar con un audífono. Uh-huh. Por eso la gente grande tiene que estar en ambientes tranquilos, ¿sí? Porque si no, no se puede comunicar. Donde uno está dialogando y empieza un bullicio de televisión, de chicos que corren, de perros que ladran y demás, uno tiene una especie de corte porque deja de entenderle al otro, y entonces uno se empieza a aislar. Es muy importante para la persona mayor tener en cuenta estas cosas, porque uno los invita muy contentos a una fiesta para que se diviertan y de divertirse nada. No entienden nada y no se pueden relacionar con el otro. Exactamente, exactamente. Al contrario, se sienten aislados. Entonces hay que adecuar las reuniones a la edad de las personas, en realidad. Si a un chico joven lo invitan a una fiesta de gente grande y es toda una cosa silenciosa y armoniosa y demás, se va a aburrir como un loco. Pero si a uno pone una persona mayor en un contexto para gente joven, no va a entender nada y va a estar deseando irse lo antes posible. Ahora que mencionaste a los jóvenes, hace varios años que notamos que los jóvenes usan esos auriculares para escuchar música a un nivel de sonido infernal, que los tenés al lado en el subte, por ejemplo, y vos escuchás lo que el tipo está escuchando y vos decís, le está rompiendo el tímpano. Esto, ¿ya ustedes han medido las consecuencias de este uso inadecuado de estos elementos? Sí, está totalmente Amén de la medido. Música que la pone a lo loco en su casa, ¿no? Miren, el oído está totalmente adaptado para los ruidos de la naturaleza. Hay dos ruidos, los dos ruidos más fuertes de la naturaleza son el trueno y las cataratas, los así habituales. Para eso está adaptado el oído, son ruidos más bien de tonalidad grave y que no superan los 80 decibeles. Los ruidos fabricados por el hombre, ya sean los ruidos de maquinaria, los disparos de armas de fuego, y la música. Con muchísima más frecuencia la música, exactamente. Es un ruido. Convengamos en que es un Tiene ruido. que estar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ustedes fíjense, más de alguno de nosotros ha ido a un lugar donde hay una música muy fuerte y sale con un zumbido en el oído. Que después, con el silencio, ese zumbido desaparece. ¿No es cierto? Pero eso es porque hubo un ruido que estaba dañando el oído. Si uno sigue yendo al mismo lugar en forma repetida, ese zumbido se va a instalar y además les aclaro que es muy, pero muy difícil de erradicar. Hay una infinidad de medicamentos para tratar los zumbidos de oído y acúfenos. Acúfenos. Y con bastante bajos resultados. Yo tengo a veces,
Sí, en Muy silencio, molesto. a la noche, en silencio, cuando uno es donde más se escucha. Ya estoy vieja y loca, las dos cosas. Nosotros tenemos... Pero espera un poquitito. El acúfeno no es el problema, porque después del acúfeno empieza la caída de audición, empezando por los tonos agudos. El tono 4000 fundamentalmente, que es el primero que acusa recibo. Pero cuando va uno al médico y dice, yo quiero que me restablezca esto, no se puede. Ya está perdido eso. Ya está perdido. El oído es exactamente igual que el ojo. Hay muchas cosas que se arreglan de la vista. Las cataratas, en fin, y problemas de refracción, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Pero... A ver, dale. Ah. A ver. Eso. Sí, eso es un acúfeno. Eso es un acúfeno. Eso. 4000 Hz. Perfecto, perfecto. Estos chicos divinos en la producción, cómo nos ayudan. La caída de audición de justamente este tono que acaban de pasar, cuando uno no lo escucha, no lo va a volver a escuchar, porque no se puede arreglar. De la misma manera que hay ciegos porque tienen una lesión en la retina y no hay manera, tienen que usar un bastón blanco. Pero digamos, esto te produce una lesión en el oído, pero además también el sistema nervioso te lo altera. Esta imbricación que tiene el oído con el sistema nervioso, ¿no? O sea, medio que te vuelve un poco loco tanto ruido. A eso me refiero. Bueno, los ruidos... Los ruidos de una ciudad que superan los 80 decibeles. Los ruidos que superan los 80 decibeles son ruidos que traumatizan el oído. Invivible. Y por eso, en gente que está por encima de los 40, de los 50, y que ha vivido en ciudades, encontrar audiometrías perfectas, no. En cambio, la gente que ha vivido en el campo y en lugares silenciosos, muchísimos de ellos tienen audiometrías, pero altísimas edades, pero perfectas. Y tiene una audición limpia, sin zumbidos. Valentín, yo me encuentro con un fenómeno cultural que ha traído siempre grandes problemas, que son las discotecas o lugares de diversión nocturna, donde las cosas que yo he visto es que normalmente trasciende la música, el sonido de la música fuera del local, e incluso llega... Yo he estado en lugares donde he estado haciendo la medición y vi cómo temblaba la pared de otro lado. ¿Qué efectos trae esto en el vecino? ¿Es un efecto que puede llegar a provocarle no solamente lesiones auditivas, sino de otro tipo en su salud? Bueno, el daño psicológico o demás, cualquier ruido que invade a la persona se lo puede producir, porque la persona tiene derecho a descansar, tiene derecho a un montón de cosas que si uno, o sea, los ruidos no pueden, es como la ley, uno no puede... los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Bueno, y el sonido de uno debería terminar cuando empieza el oído del otro. Bueno, y los trabajadores, por ejemplo, cuando tienen pérdidas auditivas, por supuesto, los juicios laborales por pérdida auditiva son bastante importantes, o sea que eso ya está contemplado por la ley. El punto es que toda esta modernidad en la que estamos metidos, a veces, si bien está legislado, hay actividades nuevas que parece que no están cubiertas por las leyes. Viste, un poco como que, bueno, sí, a ver, el ruido de un martillo neumático que le causa tal lesión en el oído al señor que lo manipula, después le trae como consecuencia que le vamos a pagar una indemnización porque el señor perdió parte de su oído. Pero si un vecino mío se le ocurre poner una perforadora a las 3 de la tarde de un domingo, me arruinó la siesta, pero además me arruina el oído. Y eso parece que no está contemplado por la ley. O sea, la gente toma con mayor laxitud algunas cuestiones que decir, no, a ver, me estás alterando más allá de los decibeles permitidos. Y en una ciudad no lo tenemos tan en cuenta esto. Yo creo que hay un poco también de mala educación y falta de respeto por el otro, de lo que está haciendo el otro.
independientemente, uno no puede molestar al otro con cualquier ruido, aunque no sea traumático. El hecho que sea traumático es peor. Pero yo no puedo estar, prender una radio, aunque sea en los decibeles normales, al lado de alguien que está durmiendo la siesta. Hay que respetar el sueño de los demás, el descanso, su tranquilidad. Si alguien está leyendo, no voy a ir a prenderle el televisor en la cara, aunque esté en intensidades normales, porque eso, yo creo que hay un poco también de falta de pensar en el otro. La convivencia no es pacífica. No es pacífica, hay una cuestión de invadir el espacio del otro, de hacerse notar. Hay algo que falla en la educación. Yo creo que este país, en materia de educación, por suerte que pasó Domingo Faustino Sarmiento, pero hace mucho que pasó Domingo Faustino Sarmiento. Tendríamos que tener otro Faustino. Claro, han aparecido un montón de innovaciones muy importantes y se necesitaría, como decís vos, otro Domingo Faustino Sarmiento que venga a poner orden sobre todas estas cosas. Claro, porque si volvemos a lo inicial, que es para tener un pensamiento libre y un pensamiento crítico necesitamos tener lenguaje. Para tener lenguaje tenemos que tener una buena escucha, pero esto se está perdiendo en algunos sectores sociales, o no sé si atribuírselo a los jóvenes, porque los adultos también tienen esta carencia del diálogo, ¿no? Y esa falta de diálogo, porque ahora la gente se sienta a una mesa o se sienta en una mesa de un bar o en la misma casa y todo el mundo está con el teléfono celular y no hablan entre ellos. O sea, esta carencia de palabra nos va a llevar nos lleva por un mal camino. Eso en realidad no lo sé, porque el que está con un teléfono celular se está comunicando con otro, o sea, no es que esté incomunicado, no está comunicado con los que están en la mesa. Yo creo que es una falta de respeto con los que está viviendo, ¿no? No es que no esté incomunicado. Está comunicado, pero está comunicado con otro, y no es el momento adecuado de comunicarse con otro cuando uno ha sido invitado a una reunión o está compartiendo una mesa en un restaurante o lo que sea. También está el otro que empieza a hablar fuerte porque tiene ideas que quiere que se las escuchen los demás. Esa es otra modalidad. Entonces, como hay un ruido de fondo, empieza a gritar cada vez más porque su interés no es que lo escuchen solamente los interlocutores que tienen su mesa, sino que lo escuchen los otros. O sea, hay mucho de falta de sentido de ubicación en lo que uno está haciendo. Y con eso molesta al otro. O sea, creo que habría que dictar normas de convivencia, y estas normas de convivencia tendrían que ser enseñadas de los primeros grados en el colegio, inclusive desde el preescolar, para que uno las vaya incorporando y no nos estemos molestando el uno al otro. Y estemos de mal humor y demás por cosas que no tendrían que ser así. ¿Vos le atribuís una cosa que dijo Valentín que pasó y que a mí me llamó la atención? Vos dijiste en un momento que el oído gradúa qué es lo que quiere oír. O sea que no es una cosa puramente pasiva, no es un balde que está recibiendo información en nuestra cabeza, sino que es una especie de reflector al cual vamos a dirigir nuestra atención. ¿Cómo funciona esto con el oído? ¿Cuáles serían los mecanismos biológicos que están? Son mecanismos neurológicos, pero ya te digo, con la edad se pierde un poco eso, porque el ruido de fondo enmascara lo que uno quiere oír. Cuando uno es una persona joven, logra sacar ese ruido de enmascaramiento que nos está haciendo perder lo que nosotros realmente queremos escuchar, ya sea una palabra, un ruido determinado, pero eso viene de la naturaleza. Uno está caminando en una selva, ¿no es cierto? Está caminando en una selva, tranquilo, hay ruido de pájaros y qué sé yo, y en eso escucha el crack de una rama que se rompió a la espalda. Y ahí se te dispara la alerta. Ahí uno deja de escuchar los pájaros, se dispara una alerta. Es de la naturaleza que viene esto, y uno va a prestar atención a ese ruido que puede ser peligroso. Y ya no escuchas los pájaros. Y ya ¿no? se acabó todo el ruido de fondo. Cuando te pasa en una clase de yoga, cuando la profesora o el profesor de yoga te lleva bien a la clase de yoga y se escuchan ruidos externos y te va diciendo que esos ruidos externos van a ir desapareciendo, aunque sigan estando, porque vos estás metido en tu clase. O sea,
tu oído y tu sistema neurológico se adapta al estado de la clase y no a los ruidos externos. Sí, pero eso, o sea, hay dos maneras de filtrar. Una es un filtro automático, como el caso de la selva que acabo de comentar. Y otra es una manera, digamos, ya de pensamiento elaborado, que no me interesa el tema y no le presto atención. Hay gente que cuando, no sé, a mí como médico, cuando me trae un visitador médico y me empieza a explicar de un medicamento que no lo voy a usar y no me interesa, no te registro. Lo dejo hablar por una cuestión de educación, pero no entiendo nada de lo que me dice, ni escucho nada, y después le digo, bueno, muchas gracias. Es el conducto secreto que uno no ha oído con el otro. Pero bueno, son mecanismos neurológicos. Pero son dos mecanismos diferentes. Uno es una elaboración intelectual de que no quiero escuchar esto, no me interesa el tema, y otra cosa es un mecanismo automático neurológico que me hace escuchar ruidos de alarma, alertas y demás en forma automática sin que intervenga, digamos, el pensamiento. Claro, lo cognitivo. Valentín, en tu experiencia en el hospital y en experiencia en el consultorio, ¿cuáles son los casos más prevalentes que estás viendo? ¿Cuáles son las causas más habituales de lesiones en el oído? No, la más frecuente es el trauma acústico, lo que estuvimos hablando. Es la más frecuente de todas. O sea, el excesivo ruido. El excesivo ruido. Y o lo sea, peor, decibeles por arriba de lo que claro, puede aguantar tu oído. Pero además, con el tema de la música, uno tiene la posibilidad de disminuirla. Encima no es una actividad laboral, porque uno puede quedar sordo por una actividad laboral. Bueno, pero está haciendo algo que es necesario de alguna manera para los demás, para mantener la propia familia y demás. Uno puede bajar la música. Yo bueno, les voy a contar una cosa personal. A la vejez me puse a bailar tango. A mí me gusta bailar, pero encuentro que no puedo bailar en ningún lado porque tengo problemas de trauma acústico y me duelen los oídos, o sea, directamente no puedo ir a estos boliches con y bueno, pero en la milonga uno tiene la música en una sonoridad totalmente normal, puede comunicarse con los demás y puede bailar perfectamente. Yo creo que hay un tema, que estamos en un momento de crisis y la gente está desorientada y quieren botar los sentidos, con la música, con las luces. Si uno va a uno de estos lugares, o inclusive en casamientos y demás, que ponen la música a todo lo que da, pero también están las luces, esos robots que hacen millones humo, de destechos, y ahora hay humo y demás, o sea, embotar los sentidos para aislarse, digamos, hacer una especie de aislación y yo creo que es mucho más lógico el silencio, como habíamos estado hablando, que anula los sentidos y permite una introspección. Pitágoras decía que el silencio propendía al análisis de las propias ideas, que lo mencionó acá Mario, a Pitágoras. Eso es mucho más sano que tratar de embotarse los sentidos con estímulos que son malos para la vista, malos para el oído y que no conducen a nada. Bueno, acá hay volviendo al tema de la polaridad, ¿no? La palabra y el silencio, que parecen una especie de opuestos. El mismo Wittgenstein termina el Tractatus Logico Philosophicus diciendo: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Es decir, en vez de turbar el silencio para decir nonsense, o sea, cosas sin sentido, estupideces, mejor es callarlo. En el caso de no poder tener una expresión artística, musical, de cierta calidad, mejor es que no se transmita, o mejor que no se perturbe el silencio. A mí me ha ocurrido en un viaje, esto pasa mucho en el interior del país, al norte, que uno iba a lugares espectaculares, con una maravillosa paisaje, una naturaleza imponente, y apenas llegaba al lugar que era el lugar para comer o el parador,
le ponían la música a todo lo que daba o el televisor, pensando que uno que porque es porteño ya necesita eso. No tenía que pedirle, por favor, apáguelo, porque no me interesa esto, quiero oír el silencio de la naturaleza, ¿no? O los ruidos de la naturaleza, o los sonidos de la naturaleza. No, el exceso de estímulos. Yo creo que el hombre tiene uno de los pecados más grandes que tiene, es que le gusta hablar de lo que no sabe. Hay una cosa que es general, para todas las religiones. El hombre le encanta hablar de Dios, y resulta que el hombre no tiene capacidad, o sea, la inteligencia del hombre llega hasta cierto nivel, y una de las cosas que está definida, que no tiene capacidad para comprender, es lo de Dios. Pero todas las religiones se la pasan hablando de algo que no tenemos ni siquiera la posibilidad de entender. Se la pasan hablando todas las religiones y dicen que fue así, que es asá, que el infierno, que esto, que el otro, una serie de interpretaciones yo creo con la idea de, a través de las religiones, dominar a las sociedades, porque no le encuentro otra cosa. O sea, traigo este ejemplo porque permanentemente, desde el comienzo de los tiempos, se viene hablando de lo mismo, de una cosa que el hombre no la sabe interpretar. ¿Por qué no se dedica un poquito a las cosas más concretas, a adquirir conocimientos de lo terrenal y a hablar de eso? Lo que pasa es que para adquirir conocimientos hay que hacer un gran esfuerzo, y es una cosa que mucha gente no lo quiere hacer. Por eso, y para redondearlo, ¿dónde está la respuesta a estos interrogantes? Creo que está soplando en el viento. Pregunta que se hace es: ¿qué es ser el hombre? ¿Cómo? ¿Dónde están las respuestas? Y las respuestas están soplando en el viento. Las preguntas que vos te haces, ¿dónde está Dios? ¿Cómo? Están más allá de nuestras posibilidades, y solamente a través del arte o de la concepción de la naturaleza están cerca de nuestras posibilidades. Entendiendo que la comprensión humana no es total, no no comprendemos el 100% de lo que nos ocurre, de lo que pasa en el universo, ¿no? Y no debiéramos ser tan omnipotentes como para pretender saberlo todo. Es decir, tenemos una cuestión parcial. Yo creo que colectivamente podríamos serlo, pero somos tan egoístas que no nos escuchamos, no nos complementamos. El día que todos los seres humanos se complementen, podríamos llegar a tener una gran mente. La suma de las partes podría ser el todo. Podría ser el todo. Bueno, entonces estaríamos planteando una especie de religión de la humanidad, ¿no es cierto? Como decía Augusto Comte, donde el objeto de adoración ya no sería una trascendencia, sino la inmanencia del propio ser humano, ¿no? Claro, y ojalá, porque por lo menos desaparecería un motivo de enfrentamiento, ¿no? Eso de enfrentarse y matar al otro por cuestiones de creencias religiosas y de Dios es un contrasentido que el hombre todavía no lo ha entendido. Cuando hablamos de cuáles son los motivos por los cuales el hombre mata, vamos a generalizar con el hombre, porque las mujeres o las feministas dirían los todes, o las mujeres también matan. Bueno, el hombre genérico. Y la reducción que hacíamos en alguna oportunidad con Mario Ganora era: se mata o se es violento o por el poder o por el sexo, o sea, son las dos pasiones que nos y el dinero también. Bueno, el poder y el dinero son casi una misma cosa, ¿no? Si esto pudiéramos morigerar esto y pudiéramos tener un mejor diálogo, ¿no? Esto que decimos, diálogo significa escuchar al otro, no solo hablar. Yo creo que la clave estaría en saber que uno es imperfecto, no creérsela, y que uno necesita del otro para conformar una idea realmente importante y beneficiosa para todos. Algunos tienen una mentalidad matemática, otros tienen una mentalidad más política, otros tienen algún talento determinado, y somos totalmente diferentes. Y nuestro egoísmo personal hace que no nos complementemos. El día que el hombre entiende esto, que es tan simple, pero no lo entiende, habría que repetirlo todos los días. Por algo tenemos 2 orejas y una boca. ¿Será que tenemos que escuchar más y hablar menos?
es muy probable, o por lo menos escuchar y hablar con conocimiento, no hablar por hablar. Por eso me refería al tema de Dios, porque es un tema universal y es un tema que no lo entendemos, no lo comprendemos y nos pasamos hablando permanentemente de eso. Es mucho más lógico adquirir conocimientos terrenales, conocer la naturaleza, el lugar donde estamos viviendo y demás, y actuar en consecuencia, siempre a favor de la naturaleza y nunca en contra. Y conocer al otro sería bueno, ¿no? Intentar conocerse uno y conocer al otro. Bueno, la idea es que conócete a ti mismo te permite conocer al resto y ahí vendría el elemento, conociéndose a uno mismo puede tener conocimiento de eso que vos decís que es inefable, que es Dios. Bueno, gracias Valentín. Gracias Valentín. Gracias Mario. Gracias a ustedes por haberme invitado.